Vamos a hacer entonces la segunda clase. Vamos a repasar un poquito mientras vamos avanzando con algo, digamos, nuevo. Vamos a volver un poquito al periodo védico, ¿no? Para reforzar un poco los momentos. Entonces, en ese momento había un interés por los dioses, y eran dioses la mayoría masculinos, y todos tienen que ver con algo que luego se fue desarrollando en la filosofía posterior. Entonces voy a nombrar algunos dioses en cuanto a qué, digamos, se va a desarrollar de ellos. Ya les había nombrado uno, Indra, que era el dios, que leí un fragmento de un poema que con el rayo mataba a la serpiente y de la serpiente salían las aguas. ¿Se acuerdan de ese poema? Bueno, ese poema también es de creación. Es como otro poema donde se explica lo mismo, como de un ser que está reteniéndolo todo, en este caso brota el universo. Es un poema de creación que, si ustedes lo comparan simbólicamente, es lo mismo, solamente que con variaciones de los otros dos que leímos. O sea, es un ser que desde el sacrificio genera el mundo. Puede ser el Purusha, puede ser el Uno, o en este caso el fragmentito de poema que leí de Indra, matando a la serpiente que tenía retenida las aguas. Y de las aguas brota la creación. El rayo en este caso sería como el fuego. En todo está implicado el fuego. Es muy importante, tanto en el fuego en el que se sacrifica Purusha, como en ese calor interno que el Uno genera internamente, que es una cosa que luego vamos a conocer en el yoga como tapas. Tapas es el fervor, el calor. Ese tapas que también genera en el Uno ese semen de la mente que sale, y el rayo que también abre la serpiente y lo fulmina, pero es fuego. El fuego es importantísimo entonces como base de la creación, y por lo tanto hay un dios que quiero nombrar que es Agni. Entonces Agni también es un dios védico que tiene mucha importancia, porque Indra podríamos decir que es como la fuerza, y el fuego está implicado con el sacrificio, está implicado con el hecho de ofrecer algo para poder que se transforme y llegue a unificar otra vez la energía de los dioses, que están como... Entonces este Agni sería, pongámoslo así, como el sacrificio, o también es el dios que representa en ese momento al sacerdote, porque a través del fuego se hacen las ofrendas rituales, entonces significaría como el sacerdote. O sea, es un dios que tiene mucho que ver con los brahmanes, ¿no? Con la casa sacerdotal. El dios que está rigiendo el... Agni ya lo vieron ustedes, ¿no? Lo vieron en Ayurveda. Sí. Porque se va transformando y va entrando, ¿tienen la profesora? Va entrando como a representar luego, cuando se pase de lo externo a lo interno, se va como haciendo esta equivalencia. Otro dios que es muy importante en este momento védico y que tiene mucha importancia posterior, es un dios que tal vez no lo han escuchado, es más desconocido ahora, se llama Varuna. Varuna era el dios en su momento el más importante de todos, solamente que al salir ya los arios en este peregrinaje guerrero fue perdiendo importancia, porque Varuna representa un dios cósmico que ordena todo. Entonces, tal vez era más importante cuando ellos estaban en su zona como tal, estables, porque tiene que ver Varuna con que las vacas den leche, con que los planetas estén en el punto de todos los días, con que los ríos, digamos, no se evaporen antes de llegar al mar, o sea, con que todo funcione armónicamente en la perfección, con que si uno deja caer algo caiga. Tiene que ver con Varuna, que es como el orden, es como el dios que tenía que ver con el orden cósmico. Entonces Varuna, con el tiempo, digamos, este concepto de orden cósmico se va a ir transformando en Dharma. Es muy importante. O sea, el Dharma es la ley, lo que hace que todo funcione armónicamente. Dharma, o, entre paréntesis, ley.
¿no? Este era el dios más importante, pero cuando ellos se vuelven un pueblo más guerrero, que empiezan a salir, empiezan a tener como este peregrinaje guerrero, entonces Indra va a tomar ese papel del dios más importante. Porque acá quiero detener un momento, como que los dioses, las mitologías no son algo de una vez y para siempre estáticas. Las mitologías son siempre cambiantes y se van acomodando las diferentes divinidades a las necesidades culturales que tiene el pueblo. O sea, a medida que un pueblo va necesitando de pronto, en este caso, más la fuerza, la guerra, entonces empieza a tener más importancia un dios guerrero. Pero ya, no pierden su deidad. No lo pierden su deidad, pero lo podemos ver también en la cotidianidad. Es como, por ejemplo, las vírgenes, para que es un ejemplo que conocemos. Hay vírgenes que empiezan a tener más fama que otras. O sea, de pronto en un momento dado la Virgen de Guadalupe o tal, que tienen que ver con la necesidad espiritual de ese lugar. O para traerlo más a Argentina, de pronto, empieza a crecer el fervor, digamos, por el Gauchito Gil, ¿no? Entonces, si empieza a crecer mucho ese fervor, es probable que luego la iglesia lo tome o lo represente bajo la imagen de otro santo. Por ejemplo, con las deidades negras no sé, ya había deidades muy importantes de África, y que luego al llegar a los negros a Brasil, por ejemplo, Yemanjá, todos esos santos negros, luego lo que se hace, porque son tan importantes que no se pueden como borrar, entonces lo que se hace normalmente es se le adora bajo otro nombre. Entonces de pronto Santa Bárbara, Yemanjá, y bueno, tiene un montón de equivalencias. Esto mismo pasa con todas las mitologías. A través del tiempo unos van llegando como más importancia y otros se van desplazando. Y algunos nombres, por ejemplo, Varuna ya deja de ser como muy importante como nombre, pero el concepto del equilibrio sigue siendo muy importante e incluso gana más importancia, pero ya bajo el nombre de Dharma. Pero en esencia es como una raíz de lo otro. Se va como trasladando el nombre a otra cosa. Y otro dios de este momento védico muy importante es el Soma. El Soma es una planta que se utilizaba ritualmente para tener como una conciencia expandida de cosas que no se veían en la realidad. O sea, era una planta psicotrópica que tenía algún efecto en la psique. No se sabe qué planta era, o sea, no hay como tal, hay especulación. O sea, hay gente que habla de hongos, gente que habla que era algo así como un estimulante, como podría ser el mate, más fuerte, digamos. Otra gente que habla, bueno, hay muchas teorías de qué planta se referían ellos con el soma, que era una planta que se utilizaba en los rituales, pero es muy importante porque cuando los dioses, a veces, por ejemplo, Indra tomaba el soma, entonces tenía más fuerza. Indra tomando el soma es que puede matar a la serpiente, por ejemplo, esa serpiente que mata para crear el mundo. Entonces Soma era como un as que hace que las personas tuvieran como un poder expandido, una conciencia expandida de la realidad. Y eso en base también tiene mucha importancia en el hinduismo y en el yoga, porque está esta conciencia de que está la realidad común y que hay otra realidad a la que se puede acceder bajo ciertos parámetros. Entonces acá el Soma lo quiero equilibrar un poquito con éxtasis, ¿no? ¿Qué sería algo así como la ayahuasca? No se sabe, o sea, realmente no se sabe pero sí era una planta ritual que tiene que ver con ciertos manejos chamánicos, por así decirlo. En ese caso sí tiene que ver, pero no se sabe exactamente cuáles eran los efectos. Los efectos sí eran que hacían la psique diferente, o sea, alteraban de alguna manera el comportamiento y las personas tenían como unas visiones de otras cosas, que se hacía bajo un orden ritual, o sea, se hacía como en ciertos momentos para integrarlo al orden, o sea, no estaba fuera del orden del Dharma, estaba integrado al Dharma. En ciertos momentos se hacían los sacrificios de Soma y fue tan importante la planta como tal que llegó a ser deidad. Entonces Soma mismo se convirtió en una deidad védica, el Soma como planta y como deidad. Pero lo que me parece importante es que acá en estos dioses, que son como los más importantes del periodo védico, ya podemos ver las líneas que va a desarrollar el yoga y el hinduismo. O sea, es muy importante la fuerza como este poder, digamos, de Indra, de
de llegar a resultados reales, como a través de alguna manera la fuerza. En el yoga está muy presente esto, de que uno decide un cambio y lo puede hacer. O sea, digamos, para lo que son los cambios psíquicos, en la filosofía del yoga muchas veces no hay como un proceso psíquico, sino que hay como una decisión y un paso a otro nivel, que sería como en un momento dado este despertar. Es como que uno está dormido y luego despierta a la conciencia, y tiene que haber un trabajo de decisión. También está, es muy importante Agni como sacrificio y como sacerdote, porque este concepto de sacrificio va a tener mucha importancia en el periodo siguiente brahmánico. O sea, ahí Agni va a empezar a ser el dios tal vez más importante hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace un sacerdote cuando hace un sacrificio? ¿Por qué es importante? Porque, como veíamos, después de que este Purusha crea el mundo a través de su propio sacrificio, o este uno se divide en multiplicidad de formas, o esa serpiente, digamos, se desgarra y se abre, hay una equivalencia también sexual, que es como después de ese semen de la mente, esta eyaculación, hay como un cansancio. Ellos veían como que después de la creación, después de, digamos, del momento de donde se forma el mundo, hay un cansancio de la divinidad. O sea, el Purusha está debilitado. Está debilitado también, obviamente, ese uno, porque está dividido. Y lo que hace el sacerdote es entregar ciertos elementos que ayudan a restablecer a este Dios. O sea, los seres humanos de esta manera se integran a la simbología cósmica, hacen parte del universo porque son los encargados de entregarle otra vez energía a las divinidades para que pueda seguir el orden cósmico creándose. Es como un sístole diástole, solamente que los seres humanos en este esquema son los encargados de aportar lo que tienen para poder que el orden siga. Entonces eso le da como una calidad especial a los seres humanos. Están los que ayudan y los que no ayudan. O sea, están los que sacrifican, los que hacen una vida, por así decirlo, religiosa dentro del orden, los que viven bajo el Dharma, y están los que no viven bajo el Dharma. Los que viven bajo el Dharma, los que viven bajo cierta orden, bajo cierta ley, los que ayudan, digamos, con el sacrificio, entonces están colaborando con el universo, están colaborando con que se expande y se siga creando y recreando el universo. Entonces eso crea ya como una diferencia entre las personas. Y también el Dharma es muy importante porque el Dharma se equipara al orden que tiene este gigante interno, por así decirlo. Pensemos en los dioses entonces no como algo muy diferente a los seres humanos, sino que son como más grandes y poderosos que los seres humanos. O sea, pensemos que nosotros somos como una célula de este gigante cósmico, pero los dioses serían así como el sistema circulatorio, o una vena, o algo más grande que engloba a las células pequeñitas. Entonces, por ejemplo, Agni, ya cuando se haga este paso de lo que es lo exterior a lo interior, va a ser el fuego, que puede ser este fuego acá, digamos, gástrico y todo esto, pero también el dios Sol se va a pensar con la mente, por ejemplo, o se va a pensar en que cada dios es como una parte de ese orden cósmico. O sea, en realidad, por eso hablamos de politeísmo, pero es un politeísmo como sui generis, es un politeísmo único porque en realidad ellos hablan de una sola deidad, es lo uno, es el Purusha. Es una sola cosa, solamente que los dioses tendrían como un papel fundamental dentro del esquema. Pero nosotros también tenemos un papel importante, solo que más pequeñito, pero es importante, porque si no entregamos esta energía a las deidades, el sistema se va a cansar y no va a poder regenerarse. Entonces, eso hace, de entrada, eso ya le da como un papel importante al ser humano dentro del esquema. Y el éxtasis se va a desarrollar mucho la idea de que es posible acceder a otra realidad donde uno se entere más de ese orden cósmico. Porque lo que hacían, digamos, al tener estos momentos de éxtasis, era llegar a la conciencia de la totalidad, llegar a la conciencia de cómo somos parte de eso todo. Entonces, esto va a estar presente en las aspiraciones del yoga. El yoga va a aspirar a lo mismo, solamente que se va a correr, digamos, el eje de tomar algo externo a generar con los propios recursos de la persona este orden diferente. Entonces están los ejercicios de pranayama, están los ejercicios de yoga mismo, de hatha yoga, que hacen que las personas adquieran como un nivel, digamos, más presente, adquieran un nivel superior del Dharma. O sea, están más intrincados dentro de lo que sería el orden, lo pueden percibir más.
y tienen como un nivel diferente al orden normal de las personas que viven sin estos ejercicios. Hay ya como la entrada una justificación de que hay otro plano de la realidad al que se puede acceder. El yoga nunca perdió esta conciencia de otro plano al que se puede acceder. Es como el ideal que luego se va a transformar en el samadhi, ¿no? Se va a transformar como en la iluminación, en el momento en que ya podemos acceder a otro nivel de lectura del mundo y de la realidad. En el periodo siguiente, estos estamos hablando de acá, de los dioses védicos, ¿no? En el periodo siguiente, que ya es como tiene que ver con el periodo brahmánico, digamos que de estos dioses es muy importante que ya va a tener el Dharma unido al mismo tiempo al sacrificio, o sea, a Agni. Pero pongámosle ya el nombre de ese momento. Podemos decir que ya Dharma y sacrificio va a ser lo fundamental, porque precisamente es un momento en que ya al haber llegado los arios a estas zonas de la India, al ya estar establecidos, empiezan a crear instituciones. O sea, ya empiezan a crear instituciones como tal, entonces ya tienen como el tiempo y la posibilidad de desarrollar edificios rituales, tienen la capacidad de hacer templos muy importantes. Y cada templo, ustedes tienen que entender que cada templo es simbólicamente como una boca del mundo. Es una boca donde se alimenta a este ser gigante, por así decirlo. Un templo es un lugar especial donde se le puede dar como energía a las deidades. Pero también cada persona que sacrifica en su casa tiene, por ejemplo, el hogar, el fuego de la casa. Entonces, hay como dos tipos de sacrificios o de ritualidades. Está la que hacían los sacerdotes en momentos muy importantes, que son como, por ejemplo, la coronación de un dios, la coronación de un rey, cuando un guerrero, digamos, entra a ser guerrero como tal, o un sacerdote empieza a ser sacerdote, son como ritualidades importantes que le hacen los sacerdotes. Pero también están ritualidades cotidianas de la gente, que es, por ejemplo, prender el fuego todas las mañanas para cocinar. Son como elementos simples, pero que ellos les hacían una pequeña ofrenda a ese fuego, a ese Agni personal, en cada casa. Al hacer esto, entonces, las personas entran como a ser parte de este orden universal. O sea, están siendo parte de este equilibrio, y es tan importante que se pensaba que si no lo hacían, no iban a pasar las cosas que debían pasar. O sea, si no se entregaba, digamos, correctamente, siempre estaba como la amenaza de cataclismos, estaba la amenaza de que hubiera sequía, estaba las amenazas reales de lo que iba pasando, pero también incluso estaba la amenaza de que el dios Sol, si se enojaba porque no saliera, por ejemplo, Surya. Entonces era como muy importante la relación que ellos tenían de lo que hacían con lo que iba pasando en el mundo exterior. Entonces, en este momento es muy importante la idea de que con el sacrificio, con la entrega, se conectan las personas con el Dharma. El Dharma, ¿qué es? La ley, lo correcto. Entonces, las formas de actuar en Dharma empiezan a pensarse que también son de alguna manera una forma de sacrificar con nuestros actos cotidianos. Ahí empieza, digamos, un poquito esta idea. Pero también empieza una idea muy importante. Los sacerdotes empiezan a pensar que al ellos sacrificar, al hacer parte espiritual de este orden cósmico, entonces, de alguna manera, el ser mortal de ellos, o sea, el ser humano mortal de ellos, empieza a ganar un contacto con el ser espiritual del Purusha, con el ser, con ese universo cósmico. Empiezan a ver como la idea de que al sacrificar, una parte de ellos se va creando, que es espiritual, así como el Purusha también tiene un ser espiritual, que es como lo que no vemos, ¿no? El ser universal. Y empieza a nacer en ellos la idea de un Atman, de un alma. Acá en este momento, en el momento anterior, la vida estaba más acortada a la vida y muerte biológica, ¿no? Después de la muerte biológica, las personas pensaban que tal vez había un momento en que iban como a hacer ciertas sombras que se iban como a ir diluyendo cuando ya nadie recordara a la persona, algo parecido, digamos, al mundo griego, donde las personas son como medio fantasmas que se van diluyendo a medida que los otros van olvidándolos. En este momento los sacerdotes llegan a la idea que los dioses son inmortales porque hacen parte del sacrificio de una manera más
más grande, porque el sacrificio, digamos, de ser parte de este gigante le da como un nivel especial de ser. Pero solo a los dioses, al resto del... Claro, entonces a esa es la idea que llegan, que ellos también, o que nosotros también, al sacrificar, al hacer parte espiritual de este universo cósmico, estamos adquiriendo un nivel especial de vida. Ese nivel especial de vida, ellos llegan a la idea de que se desarrolla, se materializa en el Atman, en el alma. Aquí llegan por primera vez a la idea de la inmortalidad como tal. Y si sacrifican correctamente, si las personas hacen como lo correcto en cuanto al sacrificio, en cuanto a las ofrendas, ese Atman va a ir después de la muerte a un lugar junto con los dioses, donde habitan los dioses. Como que nace un poquito la idea de paraíso, la idea de cielo, donde si se sacrifica correctamente, donde si se hace parte de este orden espiritual, las personas van a llegar a este lugar. Pero por lo contrario, también lo mismo, que es una idea parecida al que maneja, digamos, el judaísmo, si las personas no hacen parte de este orden cósmico, no hacen parte como de este equilibrio universal, entonces sus actos están fuera del orden, están en desorden. Por lo tanto, van a ir a lugares donde también habitan poderes universales muy poderosos, pero que no entran a ser parte del equilibrio cósmico, que serán como los demonios. Espera un momentito. Que entran a ser parte como de este orden, pero de la parte negativa, o sea, de la parte de los demonios sería. Aquí ya empieza a crearse como una cosmología de orden cósmico, que serían los dioses que están como en su punto preciso para el orden universal, y otros seres que simplemente son muy poderosos, pero que no están con el Dharma, tienen, digamos, mucho desorden o mucho amor propio y no les permite ser parte de un orden. Entonces las personas van a ir a ese lugar. ¿Sí? ¿Qué decías? ¿Y el alma? ¿Cómo dijiste que se llamaba? El Atman, entonces llegan a la idea de un Atman. Atman es ya un nombre dentro que va a ser posterior, pero también al Purusha, también llegan a la idea. Atman o Purusha. También le ponen el nombre porque hacen parte del Purusha universal. O sea, le ponen el nombre de Atman o el nombre, para otras corrientes lo llaman Purusha, pero es lo mismo. Esto lo vamos a ver cuando veamos el sistema en la próxima clase, ya empezamos a ver Samkhya y vemos cómo lo espiritual ellos lo llaman Purusha. Atman o Purusha, digamos, llegan el alma, o sea, es el alma, es el alma, sí. Llegan a la idea de que hay un alma, que ese alma se desarrolla a través de estos actos, de las acciones. Entonces llegan a la idea de que todos tenemos un alma y que si entra al orden va a ese lugar paradisiaco y si no entra al orden va a ir como a un lugar donde simplemente está el desorden. el infierno. Sí, será como un infierno en el sentido de que hay seres muy poderosos que no les importa el orden, y como no les importa el orden, es muy posible que te vayan a hacer daño porque no hay como ningún respeto por nada. Es simplemente un lugar donde solo prima la fuerza, donde solo prima como el elemento del poder, no un elemento del respeto del otro o del orden. Entonces en este periodo llegan ya a esto. ¿Y cómo se manifiesta el Dharma en la vida cotidiana? El Dharma tiene una manera de manifestarse en la vida cotidiana en este periodo. Las personas ya saben qué es lo que deben hacer para participar de este orden. Por eso en este momento es muy importante donde se desarrolla cosas que estaban ya como en base de las castas, por ejemplo. Ya las castas ya estaban como en base, pero acá se desarrollan ya los sistemas sociales puntuales, porque se entiende que los seres humanos participamos de este orden universal, participando también del orden colectivo, porque también no olviden que este Purusha universal, una manifestación es el país o el pueblo. Entonces se entiende que somos parte como de un organismo más grande. Ese organismo más grande es el universo, pero también es la sociedad como tal, ¿no? Entonces acá se desarrollan, digamos, con plenitud el sistema de castas, porque ya también tienen el espacio físico, las instituciones para desarrollarlas. Entonces está el sistema de las 4 castas, que ya como ya leímos en el poema de Purusha, estaba en base ideológica, pero acá se organiza como socialmente en el país, básicamente. Y se organiza también el sistema con 4 objetivos de la vida y 4 momentos de la vida. O sea, no sé si lo notan, pero hay como una organización que le dice a cada individuo qué debe hacer dependiendo de su casta y dependiendo de su momento de la vida. Es como un mapa, es como un código civil, pero al mismo tiempo es religioso, porque hace que las personas hagan parte como de un colectivo
que tiene que ver con este colectivo universal. Acá se desarrolla, digamos, plenamente en este periodo esto que es como un mapa de acción en el mundo, ¿no? Nos dice, dependiendo de cómo nacimos, nos dice qué hacer. Entonces voy a nombrar estos cuatro objetivos, esos 4 momentos que se desarrollan y aún ahora son muy importantes, o sea, no han perdido, digamos, como tal vigencia. Como 4 momentos de la vida, entonces el primer momento que se conoce es Brahmacharya. ¿Tienes una pregunta o algo? No, lo que pasa es que en realidad yo tenía entendido que sí, que en India todavía parte de mantener el orden social es que donde nacés no podés cambiar. Pero me estaba acordando de la película esa que va el chiquito a un concurso y bueno, Gana 1 millón. y gana 1 millón. Y quiere ser millonario. Y quiere ser millonario. Pero eso no tiene que ver con el cambio de castas. O sea, cambia su estatus, pero no su casta. No, igual en este momento del siglo XX, digamos del siglo XX, desde que llegaron los ingleses, fue como un motor de transformador social muy grande, entonces se viven como 2 mundos paralelos, se puede decir. Está el mundo donde ya alguna gente vive fuera de ese sistema, por así decirlo, otros que sí viven dentro del sistema, o sea, es como que no podemos, en el siglo XX y XXI, es difícil imaginarnos esta organización puntual. Tratemos de llevarla esto al periodo, en este momento, digamos, donde funcionaba exacto. Ahora, digamos, ha cambiado mucho, también por porque digamos que el capitalismo, uno de los ideales es la movilización social, entonces como que entra en contradicción con ciertos aspectos, ¿no? Directamente. Bueno, pero entonces, volviendo a esto, el primer momento de la vida es Brahmacharya, ¿Qué? Ah, sí. No, yo que me acordé de un cuento que nos había leído Yamila. Sí. Sí, me acuerdo ese cuento. No me acuerdo. ¿Cuál cuento? ¿Cómo era? Rishi, o qué persona, por decirlo así, quería ser brahmin. Entonces Sí. que lo sometían como a ciertas pruebas. Sí. Pero que él en realidad su casta no era brahman. Sí. Sí. Me acordé de eso, porque ella preguntaba si se podía cambiar de casta. Me acordé de eso. Claro, es que piensen en este momento como en un país o un pueblo que está organizado centralmente, por así decirlo. No es tan diferente, por ejemplo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, digamos, en Alemania, en este momento en Alemania, hay un sistema, por ejemplo, que los niños a los 9 años más o menos, dependiendo de sus aptitudes escolares, los pasan o van a un gymnasium, que es cuando como que van al colegio que les habilita ir a la universidad, a una profesión universitaria, o los mandan a un Hauptschule o Realschule, tienen como 2 otras clasificaciones. Uno puede, digamos, acceder a una educación técnica, y el otro puede acceder a una educación para oficios. A los 9 años ya les dividen un poco qué tipo de educación, colegio, van a tener desde los 9 años en adelante, que los va a habilitar o para universidad, digamos, académica, y tienen latín, griego, tienen un montón de materias que un chico que va al colegio para oficios no va a tener ni griego, ni latín, ni un montón. Entonces como que ya, a nosotros nos suena extraño, pero es como simplemente una forma de organización social que hace que dice que las personas son como, que tienen diferentes habilidades. Y más aún, digamos, en un país donde donde existió el comunismo, cosas así, donde las personas estaban como organizadas estatalmente. A nosotros nos suena raro, pero es un sistema parecido, donde las personas se organizan de esta manera, ¿no? ¿Eso actualmente en Alemania? Sí. Sí, eso digamos que es como histórico. Les ha tocado flexibilizarlo un poco para entrar a la Unión Europea, pero es así, ustedes han pensado eso. Vos te clasificaron en algo y no accedes en un estudio universitario a otra cosa más que lo que te clasificaron cuando tenías 9 años. Sí, igual tiene que ver, no necesariamente una persona que tenga un oficio gana menos que un profesional a veces, sino que simplemente como que hay gente que tiene como amor por el estudio más, o ellos dicen eso, entonces va a poder soportar latín, griego, un montón de cosas y... Pero en 9 años... No, yo no quiero ni estar de acuerdo ni no, sino simplemente mostrar que son sistemas que funcionan en este momento
que hacen como una clasificación por forma, digamos, y bueno, eso estaba como en esa base. Bueno, entonces en este momento de la vida, Brahmacharya es el momento de la vida del estudiante. Entonces es el primer momento de la vida donde las personas deben desarrollar sus capacidades para ser parte como de ese orden social. Deben aprender. La palabra Brahmacharya, Acharya significa como que vive según un modelo, y Brahmacharya será como que vive según el modelo del sacerdote. O sea, piensen por ejemplo en un nombre, Krishnamacharya, que es un maestro de yoga, entonces que vive según el modelo de Krishna. Acharya será como, bueno, entonces aquí según vive según el modelo de un sacerdote, o sea que hablan de cierto, no es célibe, digamos. O sea, es un momento de ser estudiante, de enfocarse en los estudios y de ser célibe. O sea, de tener como una... Es el momento en que viven bajo la guía de un maestro, de un sacerdote maestro. Entonces, dependiendo de la casta, tienen diferentes educaciones, obviamente, pero tienen educaciones. Es el momento de ser niño y ya sea aprender un oficio, ya sea aprender a ser sacerdote, ya sea aprender a ser guerrero, lo que sea. Es el momento, por ejemplo, donde los niños estudiaban el yoga como tal. Para la gente que era más de castas guerreras, era como de los 7 años, empezaba este momento. Hasta, pongan ustedes 22, depende, digamos, del momento, hasta que se case la persona, que es el siguiente momento de la vida. Entonces, en el siguiente momento de la vida es Grihasta. Y ese es el momento de la vida donde las personas, Grihasta, eso es una R, es el momento de la vida del hombre que se casa, o sea, donde la persona tiene, digamos, una responsabilidad social de hacer parte del orden como proveedor ya, como ya no es estudiante, sino que asume ser cabeza de familia, ¿no? Con lo que eso implica. O también es el momento en que tiene como mayor trabajo en la sociedad. Ese es el grihasta. Es el momento de familia o mamá también, o sea, para hombres y para mujeres. Sí, bueno, en este momento hay que ver eso también, que sí, se casan, la mujer también se casa, pero estaba pensado más en el hombre, todo ese sistema. La mujer como que de alguna manera entraba en cuanto a su relación con el hombre. O sea, se casaba un hombre con una mujer. ¿Estudiaba la mujer? Tenía aprendizaje de oficios o de las cosas que depende de la casta también. No era una princesa, digamos, que podían incluso aprender a leer y escribir, pero es lo más raro. Normalmente las personas, igual la mayoría, no aprenden a leer y escribir, pero aprendía los oficios artísticos. Si digamos era una princesa, podía tener mucha formación en tocar los instrumentos, en danzar, en ese tipo de funciones, ¿no? Depende de la casta. Pero sí, digamos, en su momento de infancia va a tener un desarrollo de su habilidad para algo. Pero cuando digo que estaba muy supeditado al hombre, cuando la mujer, por ejemplo, si enviudaba, en este momento de la vida, pasaba a ser como dirigida, por así decirlo, por su hijo mayor. Era como era el cabeza de familia, iba a ser el hijo mayor. ¿También se las quemaba a las señoras con el cuerpo del hombre? Podía pasar eso en periodos muy antiguos. En periodos védicos muy antiguos podía llegar a pasar, pero cuando se pensaba como que eran parte de la... No lo pensemos, no sé, eso es un punto crucial, porque no sabemos las personas a veces de qué manera participaban de esos rituales, porque las personas estaban tan metidas en ese sistema de visión que a veces no sabemos si lo sufrían o no, ¿sí me entiendes? Como que si era voluntario, no se sabe bien este tipo de... Por lo menos no nos han llegado a nosotros textos que hablen de no quererlo, pero son periodos muy antiguos. Esto digamos, en los primeros momentos en la India, el periodo védico de sacrificios, los sacrificios tenían también que ver con alimentar este universo con cosas de sangre también al principio, que tenían que ver especialmente con el máximo sacrificio, igual era el caballo. Era como un sacrificio muy importante que solamente un rey podía hacer para consagrar como ese momento donde el rey pasaba a ser como un representante de ese purusha, de ese orden. El siguiente momento de la vida es Vanaprastha.
Vanaprastha, que ya es el momento de la vida donde la persona empieza como a retirarse, pero no se retira aún de la sociedad, sino que empieza como a pasar a la siguiente generación los conocimientos. Empieza a preocuparse más en organizar, digamos, que su conocimiento, sí, una herencia de su conocimiento hacia los otros. O sea, como que organiza su herencia también material, organiza, o sea, es un momento de organización para poder el momento siguiente, donde sí abandona como tal los roles sociales, que es el momento de sannyasa, donde son los sannyasines, ¿no? Sannyasa, el momento los que están en este momento son sannyasines, que son como renunciantes. Ya en este momento de la vida, las personas incluso tenían como un funeral simbólico porque morían para la sociedad y se retiraban a vivir para el espíritu. O sea, se retiraban a vivir ya sea al bosque, ya sea en la ciudad como mendigando para poder, digamos, dedicarse a la meditación, o dependiendo también de la casta, pueden retirarse para hablar de contar las historias de los dioses, o iban a un ashram. Esto aún ahora sigue funcionando en la India. Mucha gente, digamos, llega a cierto momento en que se retira y que pierde, digamos, como que pierde su rol social como padre de familia definitivamente y se dedica al espíritu plenamente, ¿no? ¿Eso es en cuál? ¿En sannyasa? Sannyasa. ¿Y en el de arriba es qué? Es como una preparación para el sannyasa, donde las personas ya siguen trabajando, pero ya están enfocados no en su beneficio, digamos, económico ni para ser padre de familia, sino en formar a la generación que viene. Siddhartha están Claro, sí. Sí, están todos. Son momentos de la vida, estamos hablando de o sea, esto empezó el sistema brahmánico antes de Cristo, ¿no? Es como un momento en cómo se organizaba la sociedad también, que tiene mucho eco en la actualidad, pero se cortó mucho también con la llegada del Imperio Británico a la India, se cortó, o sea, digamos que se cortó bastante porque ellos instauraron otras maneras, ¿no? No se recomendaba que una persona, por ejemplo, se saltara pasos. Entonces está en Siddhartha, pero Siddhartha es como un caso especial, en el sentido de que él desde joven se volvió sannyasin, que puede pasar eso, que una persona desde joven sea un renunciante, pero lo que se recomendaba socialmente es que la persona tenga un desarrollo económico, o sea, trabaje en un momento de la vida, en otro momento pase el conocimiento a la generación que viene y luego se retire ya cuando ya cumplió los otros roles, porque no se pensaba mucho en el beneficio personal, sino en el beneficio de la sociedad. Y si todos fueran sannyasines, bueno, no habría gente que trabajara como Claro, tal. nadie ofrece nada, nadie... Claro, entonces es como que todos tenemos como esos 4 momentos en que estaba organizada la sociedad, ¿no? O sea que también, digamos, como que cronológicamente las edades podían variar un poco. Sí, depende de la casta. Claro. Es que todo depende de la casta. Y hablamos de 4 castas, pero en realidad se podrían empezar de más de 2000 subcastas dentro de las 4 castas. Porque no es lo mismo un sacerdote, sumo sacerdote, que un sacerdote, digamos, de pueblo, que no es lo mismo, digamos, el rey, que sería como kshatriya, un guerrero, que un general, o sea, hay muchas diferencias de subclases dentro de las castas. No era así como... Ellos tenían como una literatura muy profusa, muy grande sobre esta organización. Hay muchos libros que hablan de cómo, mezclando, digamos, las castas con los momentos de la vida, con los objetivos de la vida, una persona casi que sabía cómo actuar en cada momento, que es como una ley, como libros de leyes. Ellos tienen mucha literatura sobre esto, que a nosotros ya no nos interesa mucho realmente, sino como para saber que existe. Les cuento que ahí como que dicen cómo debe comportarse un guerrero ante tal, dependiendo ante quién, porque era muy estructurado. ¿Sí? ¿Se sabe si uno se rebelaba, si los mataban o te podías ir, o sea, si eras prisionero o si eras libre para él? Porque tal vez no te adaptabas a eso, vos no querías hacer eso. ¿Se mataba a la gente o obligadamente tenían que hacer eso o podían retirarse? No, digamos, hay gente que simplemente, por ejemplo, los que hablamos de los aranyakas, ellos simplemente siguen siendo brahmanes, pero deciden retirarse para hacer como sus exploraciones y lo hacen. Y no son considerados, ellos tienen como un juego con esto, porque no son considerados heréticos por el hecho de que dicen que están haciendo los sacrificios o no lo dicen, lo hacen. Están haciendo trabajos de ascesis que son su forma de sacrificar. Entonces se conectan de una manera con este orden.
No es que no había como una coerción como tal de la fuerza, por lo general, porque es bastante, digamos, es increíble esto del punto de vista, como que hay mucha, pero las personas eran criadas de una manera que... Es normal, ¿sí? Es normal, no, es normal y se sentían, digamos, la tranquilidad desde el nacimiento, tener un lugar en el mundo. Es algo que ahora no lo sabemos mucho, pero ellos, digamos, el hijo del herrero naturalmente aprendía herrería y trabajaba de herrero, y entonces estaba ya inmerso en ese sistema y no se le ocurría ser, no sé, sumo sacerdote, ni se le ocurría, o sea, porque no se le ocurría porque era imposible. O sea, él iba a aprender su oficio del padre y así se pasaba, ¿no? Tradicionalmente. Es más o menos así. Para nosotros es un poco complejo entenderlo, pero también debe ser, genera mucha tranquilidad en cierto momento, ¿no? De saber que cada persona tenía como su momento y su lugar en el mundo. De pronto en la casa sacerdotal, que son los intelectuales, donde había más personas que se salían un poco en búsqueda, digamos, ascéticas, porque ya tal vez no los llenaba el sacrificio, digamos, ritual, y pensaron en otras formas de llegar a esta liberación. Bueno, ahora vamos a ver los 4 objetivos de la vida. Esos 4 objetivos también tienen que ver con todas las castas diferentes, y en cada momento de la vida se enfocan en unos o en otros, ¿sí? Acá una consulta. Ahora, Sí. ¿eso era una organización religiosa que organizaba lo social, o era una organización social que organizaba lo religioso? No, está unido. O sea, no se puede pensar como algo separado. Es orgánico. O sea, el pueblo estaba organizado religiosamente. O sea, todo era pensado para un sentido. O sea, básicamente lo que hace el sacrificio es eso, que hace que mi acción correcta, digamos, ser herrero, y ser herrero era mi acción correcta dentro del Dharma. Si yo lo hacía bien, estoy haciendo parte de ese orden cósmico. Es como que si yo hago bien mi función en la vida, esa función tiene un sentido religioso, espiritual. Entonces, eso también se pasó al yoga, por ejemplo, o a la idea, digamos, de... que eso, sí. ¿Se creía la reencarnación? Todavía no, ahí vamos a ir en el siguiente momento. En este momento todavía no, estamos estaba feliz, ¿no? estamos en el paraíso y en el infierno. En este momento es como que se crea un poco la idea de un mundo espiritual donde se desarrolla esto, ¿no? Hoy vamos a llegar igual a eso, vamos avanzando por eso rápido. Entonces, los 4 objetivos, hoy vamos a llegar a la reencarnación o al sistema de... Entonces, en los 4 objetivos, primer objetivo de todos es Dharma. O sea, ellos decían que si una persona no vive según el Dharma, entonces no puede ser feliz directamente. O sea, si no tiene como un lugar dentro de la sociedad que se expresa también a través de su trabajo, no puede ser feliz, no puede como encontrar un espacio de desarrollo. Entonces, un objetivo fundamental es Dharma. O sea, la ley, estar inserto dentro del sistema organizado, que tiene que ver con este orden cósmico, con Varuna, y con ser parte de este gigante, este Purusha, ¿no? Otro objetivo muy importante es Artha. Es una R, siempre mi R parece una V. Artha es el objetivo, sería la prosperidad, ¿no? Ellos decían que si una persona no es próspera, no desarrolla prosperidad, entonces tampoco puede ser feliz, tampoco puede ser una persona... Y prosperidad tiene que ver con a lo que se dedica en Dharma. O sea, una persona tiene que hacer crecer su oficio, o hacer crecer sus bienes materiales, o hacer crecer su conocimiento si es sacerdote. Bueno, es como... tiene que ver con desarrollo y crecimiento, con un orden, digamos, es otro objetivo el arte, desarrollar arte. Dijiste crecer ¿Sí? su oficio. ¿Qué? Dijiste crecer su oficio. O bienes. Bienes o conocimiento, o sabiduría. Bueno, en realidad es el que no somos felices si no tenemos un crecimiento, O un desarrollo. un desarrollo regulado por el Dharma. O sea, todo piensa en lo regulado por el Dharma. O sea, es lo que nos conviene aprender para estar de una manera más plenamente insertos en el orden, ¿no?
¿Sería incluido dentro de prosperidad tener muchos hijos? Depende de la casta y todo, claro, para un rey era fundamental, por ejemplo, tener un heredero o tener varón, por ejemplo, o sea, depende pero yo creo que por lo menos a quien pasarles ese conocimiento era importante, sí. Un sacerdote no necesariamente, entonces podía tener igual familia, o sea, de la casa brahmánica podían tener hijos, pero el desarrollo era para el hombre, no para la mujer, ¿no? estoy tratando de mostrarlo como general, para los dos. Esa era la mirada en ese momento, digamos. Sí, no, pero estoy tratando de mostrar que también, o sea, en realidad es de desarrollo. Obviamente que la mujer estaba muy supeditada a los movimientos del hombre, pero también hay mujeres sanyasines que se retiraban, obviamente que se retiraban como en el momento junto con el esposo. O si eran viudas, en cierto momento de la vida se retiraban. Pero sí, hay literatura sobre, como por así decirlo, que son como brujas, o sea, que son renunciantes, que ya adquieren mucho poder, por como que su grado de tapas, de ascesis, las hace muy poderosas. Está la idea que es muy interesante de que los seres humanos tenemos la capacidad incluso de ser hasta más poderosos que los dioses si desarrollamos mucho la ascesis. Porque los dioses tienen ya como su lugar fijo en el universo, que sería como ser una parte fija del Dharma. Los seres humanos tenemos como esta capacidad de libertad que nos puede llevar incluso a un poder más grande, como por ejemplo un despierto, un Buda o algo así. Son seres que incluso los dioses luego les rinden reverencia, porque tienen la capacidad como de expandirse. ¿Ah? Algo así, como expandirse. ¿Sí? De expandirse ilimitadamente. Eso es muy, muy, muy bello de ese lugar que tiene el ser humano en el orden. Bueno, entonces Artha es esta prosperidad. Luego está otra cosa muy importante que es Kama. Kama, tal vez lo han escuchado en Kama Sutra, ¿no? Entonces Kama tiene que ver con otro objetivo de la vida, es desarrollar el disfrute sensorial. O sea, aprender a vivir de una manera plena con los sentidos. No necesariamente tiene que ver con lo sexual erótico, o sea, también tiene que ver con todo lo que es el arte, todo lo que es la comida, los sentidos. Es aprender a disfrutar, aprender a ser como... Entonces, acá está el aprendizaje que tengo. El Kama Sutra además es un texto bastante sesgado, como nos ha llegado, porque en el Kama Sutra tal vez solamente un 20% habla como tal de lo sexual, coital o erótico como tal, y habla mucho de cómo tiene que hablar un amante o cómo tiene que darse besos o cómo tiene que contemplar una pintura, o ese tipo de educación de Kama, que tiene que ver con la educación de los sentidos, cómo se baila correctamente, como muchas cosas que tienen que ver, y que no estaba para nada, digamos, dividido la sexualidad como algo negativo, para nada. Por eso cuando llegaron los ingleses y dieron los frontispicios en los templos, así, con las posturas sexuales y todo esto, les pareció como de bárbaros, pero era simplemente que estaba integrado el disfrute a la vida. Mientras no estuviera en contra de Dharma, no era negativo, ¿sí? ¿Y no tendría que hacer primero Artha y Kama para lograr Dharma? ¿O porque...? No, hay escuelas que pensaron esto mismo. En general el consenso es que Dharma es lo más importante, que bajo Dharma, digamos, bajo el orden, digamos, mientras yo pueda disfrutar Kama, mientras no esté fuera de Dharma, está todo bien. O sea, Dharma es como lo que organiza. Claro. Y eso Dharma debería ser como la acción correcta. La acción correcta. Bueno, esa es una filosofía de acción correcta que es lo que vamos a ir en el siguiente periodo, en los Upanishads. Pero sí es la acción correcta, igual la ley. Acá pensémoslo todavía un poquito como la ley, como lo que genera orden, pero sí es la acción correcta ya en el yoga, digamos. ¿Y estaba escrita en algún lado Sí, esta ley? sí, ¿En los Vedas sería eso? Sí, en los Vedas empieza, pero ya en este momento de la historia hay muchos textos, así como el Kama Sutra es un texto que habla de cómo desarrollar Kama correctamente. Imagínense todos los textos que hay sobre cómo desarrollar Dharma y cómo desarrollar, digamos, Artha. Libros de cómo desarrollar la prosperidad en diferentes cosas. O sea, ellos son, los hindúes son un pueblo muy amante de la escritura. Entonces, imagínense los brahmanes escribiendo muchos libros de leyes sobre como todas esas cosas puntualizadas, ¿no? Y el último objetivo de la vida es moksha
Moksha o la liberación. Moksha o la liberación. Sí, que ya es como... ¿Por qué lo puse aparte? Lo puse aparte porque en los Vedas se hablaba de estos 3 objetivos de la vida. Era como los más importantes. Ya moksha o liberación es un objetivo de la vida que ya se corresponde a otro periodo que empieza a gestarse justamente acá en el periodo brahmánico, donde es importante liberarse. Pero entonces se preguntarán, ¿liberarse de qué? Todavía en el periodo védico no había de qué liberarse como tal, porque la vida, digamos, estaba muy organizada según, digamos, lo biológico. O sea, era el nacimiento, ser fuerte, ser correcto, tener como una vida plena, en arta, ¿no? Y en kama, y luego morir, ojalá longeva la persona y con descendencia. O sea que el moksha se introduce cuando se introduce la idea de Atma. Claro, muy correcto. ¿Cómo repetís esto? El moksha, la liberación, se empieza, digamos, a introducir como un objetivo de la vida cuando ya hay un alma que liberarse, ¿no? Cuando ya empieza, digamos, a desarrollarse la idea de que hay algo que liberarse. Y es como la piedra fundamental del desarrollo del siguiente periodo, que es el periodo que vamos a ver ya como de las Upanishads o el hinduismo, que es el tercer periodo. Entonces, ya la idea de moksha, la idea de liberación, en el siguiente periodo, en el periodo que ya podemos llamar de hinduismo, que tiene que ver con los textos, acuérdense, las Upanishads, empieza a haber una teoría filosófica muy interesante acá en este punto, porque las personas empiezan a reflexionar que bueno, que todo bien con esto de que se acumulan los dharmas y se va a un cielo, pero ellos también son como muy, según la lógica, son muy implacables y llegan a la idea de que esos bienes espirituales que, digamos, ese dharma acumulado que nos lleva a un mundo espiritual se gasta con el tiempo, o sea que tiene como un tiempo de duración como tal, y que va a hacer que la persona o el ser o el alma vuelva otra vez a encarnarse por mera orden de causa y efecto. Llegan a la idea de que si la persona generó un dharma determinado, positivo o negativo, eso tiene como un tiempo de duración como tal. ¿Y por qué llegan a esta idea? ¿Cuál es el error que ellos ven como en el planteamiento de los sacerdotes? Que hacen el sacrificio esperando un resultado. Que el resultado es que esperan que en el sacrificio los lleve sea al paraíso o al infierno, o sea, digamos, tiene como un eje en la persona, de alguna manera egoísta. O sea, hay como aquí estoy simplificando mucho para que se entienda, porque ese desarrollo tuvo mucho tiempo. Pero ellos tienen la idea de que como el sacrificio buscaba un fin, ese fin se cumple realmente, van al cielo o van al infierno, pero tiene una duración en el tiempo porque toda acción se gasta. Entonces llegan a la idea, aquí aparece por primera la idea como un poco de la reencarnación también, o del samsara más bien, digámosle samsara, de los ciclos. Y la idea de que liberación precisamente de esto, liberación de esos ciclos. Aquí es donde aparece por primera vez la idea de que el objetivo que tenemos es liberarnos de ese ciclo interminable de vida, muerte, o también liberarnos como tal, de esperar algo de las acciones. Entonces aquí en este momento de la vida tiene mucho éxito una idea de que el sacrificio se tiene que consumir en sí mismo. Que esto lo van a ustedes a ver escrito cuando veamos un poco el Bhagavad Gita. Bueno, Arjuna, el guerrero, el maestro es Krishna, y piensen ustedes que Arjuna por su dharma tiene que pelear, tiene que ir a la guerra y tiene que matar a sus parientes, ni siquiera son desconocidos, tiene que matar a sus parientes. O sea, estaba en un aprieto muy grande porque él no quería hacerlo, o sea, su ego, su ser no quería ir y matar a los parientes, pero Krishna le dice que no hay ningún error en hacerlo mientras que esas acciones él no reciba como tal ninguna implicación
de resultado en la victoria o en la pérdida, mientras no tenga fe en que eso le va a servir para nada, digamos, mientras la acción no sea egoísta. Entonces empiezan a hacer el sentido de que cualquier acción es pura mientras no cargue al individuo de cosas que se van a ir o al cielo o al infierno. O sea, mientras la acción se consume en sí mismo. Claro, mientras... lo hagas por hacer sin esperar algo a cambio, digamos. Claro, acá es donde nace la idea que es muy fundamental, que tiene mucha importancia ya en el desarrollo posterior del hinduismo y en todo, que las acciones, el dharma, si se espera algo, ese algo realmente se acumula. Entonces, aquí se vuelve, digamos, la palabra para acción en sánscrito es karma. Entonces, si la acción, si el karma tiene como tal un bagaje, un peso que se lleva después, ese karma va a llevar a la persona, sea al infierno o al paraíso, pero lo va a llevar a ser prisionero de sus acciones, sos prisionero del karma. Si la acción, si el sacrificio, llegan a la idea, se puede como desatar en sí mismo, si la acción es sin atadura, entonces es dharma, o sea, es una acción plena, y aquí es donde, digamos, Krishna le dice a Arjuna, yoga es destreza en la acción, más o menos dice, ¿no? Habilidad en la acción. Yoga es habilidad en la acción. ¿Pero qué significa esto? Es que el karma, la acción, es habilidosa, o sea, no tiene un peso futuro. Yoga es hacer la acción y que esa acción se queme en la misma acción hecha. Cuando hacemos la acción, pero no tenemos como esa atadura de pensar que es bueno o es malo, entonces ya el sacrificio es pleno y la acción se libera a sí misma. Una persona que viva de esta manera, o sea, que viva como liberado, ya luego es libre incluso para elegir venir a la tierra, no venir o hacer lo que sea, es más fuerte, o sea, su liberación le permite precisamente acceder a este nivel de éxtasis, o en el sentido de que ve la realidad como algo diferente a la cotidianidad y está fuera de esa malla, de esa ilusión. O sea, hace las acciones, pero ya sabe que las hace por pertenecer a ese orden cósmico, simplemente porque es parte de su naturaleza actuar. O sea, se entiende que la acción, los seres humanos no nos podemos... Entonces ellos llegan a una idea que la voy a esquematizar acá un poquito. Es que karma, o sea, acción, es algo ineludible al ser humano, a la naturaleza. O sea, siempre actuamos. Como tal, la naturaleza hace que actuemos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el karma sea, por así decirlo, negativo? Bueno, que pongamos nuestra esperanza en el karma mismo, en la acción. Eso es fruto de que tenemos ignorancia. Entonces, a esa ignorancia se llama avidya. Ignorancia. O sea, cuando hacemos las acciones con ignorancia, las hacemos esperando cosas y no se consume, entonces esto genera samsara. O sea, el ciclo que se repite otra vez lo mismo, que lo podemos llevar también a la vida cotidiana. Cuando hacemos una acción y la atamos al futuro, es muy probable que luego caigamos en los mismos resultados, porque estamos siempre esperando futuro, estamos siempre como atados nuestra acción al futuro. Nuestra acción no es plena y no se desarrolla libremente, lo cual nos deja como libres, como... Piensen en un bebé es la plenitud, es la posibilidad misma, es presente. Tiene todas las potencialidades en presente, tiene todos los desarrollos posibles. Ya luego nosotros nos vamos encasillando, básicamente porque nuestra acción, nuestro karma nos va atando, porque siempre esperamos cosas, depende de nuestras acciones. Entonces, este periodo del hinduismo, bajo los textos de las Upanishads... No entiendo cómo llegas al samsara, ¿me puedo repetir? Sí. Sí. Al samsara llegamos porque las acciones, el karma, son hechas con ignorancia y por lo tanto están cargadas de un deseo, y por lo tanto esas acciones van a gastarse, digamos, y van a volver otra vez, vamos a tener que volver otra vez a repetir la acción, porque no fue como plenamente gastada en sí misma, no fue hecha con habilidad. Ahí es donde, cuando dice yoga, es habilidad en la acción. Cuando estamos integrados a ese orden cósmico, cuando hacemos las acciones plenamente,
Entonces, las acciones se consumen en sí mismas. Estamos en presente, sería, ¿no? Estamos en la plenitud del instante. Ellos llegan a esta idea. Las Upanishads se centran mucho en esto. Se centran en cómo lo importante es destruir la ignorancia. O sea, la ignorancia es lo que nos ata para que hacemos acciones atadas a un desarrollo como tal, y estamos esperando ese desarrollo. Y por lo tanto ese desarrollo nos hace volver otra vez a caer en la acción en futuro. No es la acción, digamos, libre. Sí, es tan contradictorio, porque vos querés que el guerrero vaya y mate a una persona que lo haga por él, que es sin plantearse nada, ¿no? Y porque, por la acción misma. Sí. Pero en realidad alguien te está usando porque le sirve a esa persona que vayas a matar a tal persona. Es como alguien me está dominando, ¿no? Es ignorancia que yo no me plantee nada. No, entiendo que son, Sí, pero son dos concepciones muy diferentes. Esa concepción que tú planteas es netamente occidental, digamos. Pero hay otra concepción donde toda persona estamos como en un orden cósmico, donde simplemente no importa mucho lo que se haga si se hace de una manera plena. Es como otra concepción. Porque para ellos es natural que haya guerreros, que haya guerra, que haya profesores, que haya estudiantes. O sea, es lo que siempre ha habido y siempre va a haber. Lo importante es, si nos creemos ese rol, ahí es donde llega como esto se casa con la teoría de los roles, si nos creemos, o sea, si tenemos ignorancia y creemos que somos el rol, que somos, entonces que nuestro somos ego... ese cuerpo, porque cuando mataba el cuerpo, lo que queda es el alma, por eso... Sí, es una concepción religiosa donde la persona simplemente ya sabe que lo que debe hacer es lo que debe hacer en el momento. No se ata a la... Lo comparo con otra cosa. Sí. Viene el Papa y dice, son todos malos los musulmanes, hay que ir a matar a todos los musulmanes. Un Papa hace mucho tiempo. ¿Entendés? O sea, entonces uno por su religión, por sus creencias, porque está bien, vas y matás a los musulmanes. En la época de las cruzadas y todo eso. Entonces, siempre es como que te están usando y te están metiendo cosas ¿En qué año fue eso? ¿Ese desarrollo? No, ese desarrollo empieza ya con el hinduismo como tal y con las Upanishads. Más o menos que claro, eso tiene que ver ya con el 400, como entre el 500 después de Cristo empiezan como ese desarrollo. Claro, no puedes compararlo con la actualidad, la gente ni siquiera se va a cuestionar esas cosas. No, pero en realidad no es una cosa que tenga que ver con el tiempo. Es un orden. Tiene que ver con diferentes... Esto lo podemos empezar a hablar en la siguiente clase porque creo que ya llegamos al momento, que es muy interesante este planteo, porque lo interesante es entenderlo. Más allá de que uno, o sea, tú como estés de acuerdo o no, pero tenemos que intentar entender como de dónde nace esta idea de la acción plena, del presente, de dónde nace la idea de Dharma como rectora de vida y de dónde nace la idea de cómo el conocimiento destruye la ignorancia. Y la ignorancia es esto, casarnos con nuestros roles o casarnos... Porque para ellos el Purusha o el Atman no está atado a la naturaleza, es algo como que está libre. Lo único que lo ata es cuando creemos, cuando nuestra mente lo identifica con nuestras acciones. Porque el alma realmente puede ser guerrero, puede ser rey, puede ser trabajador del subte, puede ser vendedor de lotería. Pero eso no le llega al Atman, no le llega al alma. El alma solamente lo ve como experiencia de vida. O sea, es experiencia y solamente nos ata si nos atamos. Es lo que en Ayurveda veíamos como ego. Identificarnos con el nombre, identificarnos con lo que somos. Claro, que eso sería el ahamkara. Claro. Y eso es ignorancia, básicamente. Claro. Identificarnos es avidya. Entonces, ellos llegan a la idea, ya para cerrar, que si destruyen avidya, entonces, porque la acción no es posible destruirla. Siempre, por ser vivos, vamos a actuar. Claro. Lo que se destruye es la ignorancia, que es la identificación con el ego. Al identificarnos con el ego se destruye la ignorancia y por lo tanto salimos del ciclo. Esa es como la idea que cierra esta introducción. O sea, que lo importante no es qué se hace, sino cómo. Lo importante es que la acción sea plena. O sea, que la acción se desarrolle en sí misma, que la acción no... Que yo doy esta clase... Se dice la acción solidaria desinteresada, por ejemplo. La acción desinteresada, sí. Hoy lo que se dice es eso. La acción desinteresada o... Sin esperar nada a cambio. Yo hago esta clase y ahora ya estoy en esto y luego ahorita soy un habitante del subte, no sé, lo que sea. Ya estoy en otro momento y estoy en otra cosa. Claro. Es hacer esto y bueno, y hacer lo mejor que uno pueda, digamos, con mis capacidades, cada uno. Como ustedes como estudiantes, es como los roles. Todo. Bueno, acá es más o menos ya son un poquito más del tiempo.
Pero está buenísima para de pronto plantearlo como idea la próxima.